Carlos Quintero es el fundador y director de una startup creativa para la salud mental. Así es. Pero además capacitas empresas en el tema de inteligencia emocional, entre muchos otros temas de liderazgo y creatividad. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Así es. Olga, muchas gracias. Sandra y Lucero, muchísimas gracias por la invitación. Creo que el mensaje de bienvenida que ustedes dan es completamente claro. Las emociones con las que vivimos todo el día son fundamentales para lo que hacemos, y hablar de Teleantioquia Emociona yo creo que tiene mucho que ver con el tema de emociones. Si nos preguntamos, por ejemplo, cuáles son las emociones que predominan hoy en día, creo que podríamos en general decir que hay 5, 6, 8 más emociones que son las más comunes. Entonces, para empezar, quiero invitarlos a ustedes que están allá a que, si están ahí en casa o en su trabajo, en donde estén, vayan y tomen una hoja, un lápiz o un lapicero, vayan ya rápido, consígalas, porque se van a hallar un ejercicio muy valioso que nos va a ayudar a empezar la conversación. Entonces, si ya la tienen, sí, ya. Muy bien, por aquí ya tú estás. Vale la nota del celular. Listo, vale nota del celular. Y entonces en ese caso lo que vamos a hacer es escribe cuál es la emoción que más predomina en tu día a día. ¿Cuál es esa emoción que más predomina en tu día a día, que es más importante, que siempre dices, yo estoy en esta todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo? Yo ya la tengo clara. ¿Ya la tienes clara? Sí. Listo. Ustedes tómense unos segunditos, probablemente 5 segundos, para escribir cuál es esa emoción. Hay muchas. Lo que pasa es que yo hice un adelanto, que yo hago un diario de emociones, entonces digamos que tengo la trampita, es la trampa. Ya la tienes clara. Entonces, les dimos 5 segundos a nuestros televidentes. ¿Qué tal si compartimos nosotros primero y darle tiempo a ellos a que nos cuenten? La mía es alegría. Alegría, te acompaña constantemente. Sí. Hablaste de la película Intensamente, y alegría sabemos que es una de esas predominantes allí. Muy bien. Tú. Yo tengo 3. 3. 2 buenas y una no tanto. Ok. Entonces tengo amor, alegría y ansiedad. Y ansiedad. Muy bien. Súper. Ahora vamos con Olga. Yo también tengo la alegría me acompaña siempre, y a mí también yo diría que la ansiedad creo que hace parte de nuestros procesos humanos. Humanos, exactamente. Entonces, algo muy importante con lo que ustedes están diciendo y en el ejercicio que ustedes están haciendo allá en sus casas y en donde estén, es que la ansiedad como tal, que es una de esas emociones que creemos que es mala, es una emoción necesaria y básica. Por ejemplo, yo les confieso, cuando venía de casa al estudio de grabación, tenía una ansiedad que no se alcanzan a imaginar. ¡Qué lindo! Además, porque hacía muchas ganas, que teníamos ganas de tenerte aquí en el programa. Hace muchas ganas. Hacía muchos meses. Y entonces, mi mamá, que está en casa ya viéndome, mi madre hermosa, que la amo, que está en casa viéndome, ella quería ver a su hijo en televisión, ¿cierto? Entonces, toda esa presión, por supuesto, nos hace sentir ansiosos, y la ansiedad es muy importante. Va a salir en esta película Intensamente, porque la ansiedad es la que nos moviliza a hacer algo. Por ejemplo, yo venía para el estudio y esa ansiedad hace que yo me ponga pilas, por ejemplo, que me arregle, que me prepare bien. Hay una ansiedad que es facilitadora, que es ansiedad positiva, y ya cuando esa ansiedad se empieza a desbordar, si mi día a día, durante todo el día, mi emoción predominante es la ansiedad, hay que empezar a preguntarnos, probablemente esa ansiedad no es tan positiva. O tiene escondida otra emoción. O hay otra emoción escondida. Entonces, es importante hablar de las emociones en el día a día y cómo las gestionamos. ¿Por qué? Porque en el día a día experimentamos diversas emociones, ¿cierto? Pasa por todas en un día. Claro, entonces seguramente si pudiéramos mirar lo que las personas escribieron, hay hoy emociones que son muy constantes en las personas, y es preocupación, ansiedad, tristeza, rabia, tristeza, ira, angustia, ira, incertidumbre, frustración, que es gigante. Y si nos vamos a todas las demás, ya empiezan otras como la depresión, como el estrés crónico. Bueno, ya hay otra serie de emociones que se desligan de allí que afectan nuestro día a día, ¿cierto? Entonces, lo primero y más importante es comprender que estamos viviendo en un entorno y en un tiempo en el que los cambios constantes, la dinámica social, la dinámica familiar, la dinámica profesional, en donde todo tiene que ser rápido, urgente, para allá, y muchas ocupaciones hacen que estamos experimentando muchísimas emociones. Y la clave acá es entender que nuestro cerebro y nosotros mismos a nivel evolutivo no estamos preparados para eso. Además hay algo, y es que hay 5 emociones bases, y de las 5 bases no les llamemos positivas y negativas, llamémosles neutras y no, o displicentes o desagradables y agradables. Realmente agradable es solo una. Hay una que es neutra y el resto puede que no sean tan chéveres, ¿cierto? Así es. ¿Pero cuáles son esas? Sí, eso es. ¿Cuáles son las 5? Si vamos a la película Intensamente, entonces está la emoción de alegría que ustedes la mencionaron ahorita, ¿cierto? Si vieron la película, imagínense los muñequitos de la película. Entonces estaba alegría, estaba ira, ¿cierto? Estaba tristeza, estaba
el asco, ¿sí? Y estaba miedo. Y el miedo. Así Ahí es. está. Entonces, Dígame, son esas 5 son las básicas. Y si vas a un cuadro que aparece solo en hay YouTube, de las 5 esas son las básicas y de esas se desprenden las otras. Y esas 5 solo hay una que es buena, pues que está Ahora, chévere. hay algo, y es que una cosa es que es inevitable pasar por varios estados de ánimo, por varias emociones en el día, pero el tema de cómo gestionar esas, tanto positivas como negativas, ¿cierto? Y ahí creo que radica como el ejercicio del perfeccionamiento de cada quien como ser, de saber que a veces las situaciones de la vida pues se nos presentan de una manera que pueden ser buenas o malas, pero depende de mi reacción ante ella y mi gestión ante ella, que sea buena o mala. ¿Sí me explico, cierto? Es como que yo preparé el día de playa y resulta que llovió, entonces yo podré maldecir esa tormenta o podré ponerme a bailar bajo la lluvia, ya decidiré qué hacer como con esa emoción creo que ahí el arte de vivir está en cómo gestionarlas, ¿cierto? Entonces, mira, hay algo muy importante a comprender y es que de manera natural y también en nuestro desarrollo personal, los seres humanos vamos adquiriendo la habilidad de gestionar nuestras emociones, ¿cierto? Esa es la inteligencia emocional. Y sea en el trabajo, sea en la universidad, en el colegio, hoy a los chiquitos, a los niños, le están enseñando de inteligencia emocional, por ejemplo, desde el colegio. Y es importantísimo. Es que imagínense que solamente hasta los años 90 apenas empezamos a hablar de manera fuerte de inteligencia emocional con el postulado de Daniel Goleman, ¿cierto? Pero la inteligencia emocional ha estado siempre y es fundamental. Juan Camilo, vamos a hacer algo. Vamos a dejar aquí un stop chiquito porque vamos a ir a un corte y aquí la tarea que tienen nuestros televidentes es que a través de nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp nos mencionen cuáles han sido esas emociones que por lo menos hoy han estado presentes o que sienten que están ahí y hay alguna de pronto que no saben gestionar. Yo Ese va a ser el quiero ejercicio. que le ponga una tareita a los televidentes mientras volvemos. Es listo, ya la reconocí. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué tarea le vas a poner? Perfecto, Ajá. listo. Entonces, después de ese espacio, vamos a compartir cuáles son los pequeños tips que pueden poner en práctica y hay un concepto súper poderoso que se pueden llevar y que les puede ayudar mucho en el día a día. Nos habíamos quedado con tarea. Así es. No solamente cuál era la emoción que más estaba presente en nosotros, sino que ya nos va a enseñar cómo gestionarla, pero hay muchos mensajes de televidentes, así que les propongo, leemos los mensajes De una, primero. las emociones, ¿Te las parece bien? emociones. Magnífico. Usted manda. Entonces, por aquí arrancamos, Carito, cuando quieras. Perdón la espalda. O sea, mientras Caro lo pone, ¿ustedes tienen clara qué emoción les cuesta gestionar? Yo sí tengo clara qué emoción me cuesta gestionar. Perfecto, vamos a leer. Dice, hola, buenas tardes. Las mías son tener siempre la misma disposición, la simpatía y el buen genio que siempre me caracteriza. Ninfa Flores en Cali. Mira, ve. Divina. Más me mensajes encanta. de televidentes a esta hora. El miedo, es la emoción Luchi, dale. el miedo es la emoción que más me aqueja, dice Diana. Vamos con otra más. Es Buenas tardes, mi ansiedad es negativa y es la soledad. Bien, la soledad. es negativa, es la soledad. Perfecto. Sandra, ¿cuál es la emoción entonces que más se te dificulta gestionar? A mí la frustración. La frustración. Lucero. Como sí, la impotencia. Ok, perfecto, impotencia. Olga, De pronto la frustración también. la frustración. Sí, Yo creo que a la claro. gran mayoría de personas nos cuesta mucho. Entonces, les voy a contar algo así súper rápido para ya entrar al detalle Sí. de cómo podemos hacerlo. Les decía que las personas en nuestra vida vamos desarrollando la capacidad de gestionarnos emocionalmente, ¿sí? Pero lo que sucede es que puede que haya situaciones y eventos de la vida que modifiquen esa capacidad de gestionar nuestras emociones. Entonces, puede que yo sea el más en inteligencia emocional y haya estudiado todo lo que ustedes quieran, pero si hay un evento negativo en mi vida que me afecta y que me impacta, indudablemente eso va a afectar mi capacidad de gestión emocional. Claro. Tengo un niño de 4 años y medio, se llama Marcos, creo que me está viendo en estos momentos y hace algún tiempo que tuve una situación emocional muy difícil, estaba compartiendo con él mientras comíamos y me salió una lágrima, ¿cierto? Yo en ese momento estaba muy exigido emocionalmente y él me preguntó, papá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Yo le dije, amor, lo que pasa es que tengo una situación muy difícil que me duele mucho y que me está afectando bastante. ¿Sabes qué? Le dije incluso de una vez, hijo, te voy a pedir que me ayudes mucho en este tiempo porque no tengo la capacidad para gestionar mis emociones cuando me haces los berrinches que me haces, ¿sí? Entonces ahí se quedó la conversación y recuerdo que al día siguiente precisamente entró uno de esos berrinches y le dije, ¿te acuerdas de qué hablamos, Marcos? Necesito que me ayudes.
y fue automático. ¡Qué belleza! Fue automático, se calmó en ese momento. Entonces, es importante comprender que los seres humanos, esa capacidad de gestionar nuestras emociones se ve impactada por los eventos y situaciones que tenemos en la vida. Claro, es que tener el conocimiento no es necesariamente un blindaje frente a la emoción. Así es. Entonces, el concepto es este. Haz de cuenta que tú tienes un presupuesto emocional, así como el presupuesto de tu salario en el mes. Ay, yo me lo gasto en menos de 15 días. Entonces, ¿qué es lo más importante? Por ejemplo, si tu salario fuera, para hacerlo fácil, 1 millón de pesos, ¿cierto? Esos son tus ingresos, ese es tu presupuesto para el mes. Y a lo largo del mes tú vas gastando en la ropa, en las compras, cuando hay compras compulsivas, ahí se te va un montón, en la canasta familiar. No, pero la de ellas son canastas de decoración. En las canastas de decoración, imagínate, en los pasajes, en los servicios públicos, en todo lo que gastamos dinero. Y al final de mes debería ser que tengamos un poquito una reserva para ahorrar, para dejar para situaciones de emergencia o también incluso para invertir. Ese es el ideal. Pero la realidad sabemos, a nivel económico no sucede mucho, ¿cierto? Muchas veces incluso nos gastamos más de lo que tenemos. Lo mismo sucede con las emociones. Nosotros tenemos unas reservas emocionales para el día, una capacidad para gestionar nuestras emociones. ¿Y qué sucede? A medida que tú tengas en el día discusiones, disgustos con alguna persona o que tuviste una situación que te puso realmente mal emocionalmente, puede ser que te gastaste el presupuesto que tenías para el día y del día siguiente y del día siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Que al siguiente día tú entras debiendo ese presupuesto emocional. Entonces, ¿qué pasa cuando el hijo te hace una pataleta o cuando hace algo simple y tú estallas? Es porque te estás gastando el presupuesto emocional que tienes y por eso no tienes la capacidad de gestionar tus emociones. Entonces, si pensamos que nosotros tenemos un presupuesto emocional en el día a día, podemos empezar a ser muy conscientes de, por ejemplo, las preocupaciones. Hay un término que utilizamos en salud mental que se llama las cargas mentales ocultas. ¿Qué son las cargas mentales ocultas? Se ve mucho en el hogar y lo veo, por ejemplo, muchas veces lo veía con mi mamá. Estoy estresada porque no sé qué voy a cocinar esta semana, ¿cierto? ¿Cuál es el menú de toda la semana? Y empieza a preocuparse desde antes de empezar incluso. Esa pequeña preocupación es una carga mental que en términos de salud mental empieza a generar como un drenaje emocional. Entonces ahí ella sin darse cuenta está consumiéndose poco a poco es como si su dejara la presupuesto luz emocional. prendida durante toda la noche. Exactamente. Y Entonces, adicional se encuentra o el hijo o el esposo que no agradece, que se sentó, hizo el almuerzo, lo planilló. Así es. Pero ahí este arrocito quedó como regularcito. Y entonces esa rabiecita de ese momento fue un drenaje emocional, ¿cierto? O por ejemplo una discusión fuerte te drenó mucho la emoción. Entonces primero hay que entender eso. Entonces, ¿cómo nosotros logramos optimizar ese presupuesto? Siendo conscientes de este tipo de situaciones para gestionarlas. Pero segundo, podemos incrementar ese presupuesto. ¿Cómo lo hacemos? A partir de los hábitos, indudablemente es importantísimo. Nosotros hablamos de 4 dimensiones normalmente, que es la dimensión mental, la dimensión emocional, la dimensión espiritual y la dimensión física. Entonces, a nivel físico, los 3 indicadores principales siempre van a ser alimentación, tiempo de descanso y muy buena actividad física. Si tú tienes ese buen equilibrio ahí, vas a estar todos los días sumándole a tu presupuesto emocional. Entonces es como si, por ejemplo, tuvieras tu salario que te ingresa de 1 millón, pero adicional tuvieras una inversioncita, un negocito adicional que te fuera generando ingresos complementarios en el día a día. Pero le pasa algo, seguramente a ti te pasa, Juan, y es que cuando uno empieza a trabajar el tema de la inteligencia emocional, muchas veces la gente lo confronta frente a eso. Entonces, si tú estás viviendo alguna emoción y la dejas salir, como Sí. la rabia, la tristeza o algo, tú no, pues que eres experto en inteligencia emocional. tenemos el gran reto indudablemente. Ajá. Entonces ahí sería importante, por ejemplo, si hablamos de las cargas mentales en el hogar, es clave distribuir cargas, ¿cierto? Es clave que las amas de casa y quienes están en casa reconozcan que el solo hecho de planear la lista de mercado, planear la alimentación de la semana, preocuparse por la ropa que se va a poner a los hijos en la semana, todo eso son pequeñas cargas. Entonces, lograr ese equilibrio y conversarlo con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos y demás, es algo que nos permite empezar a aliviar esas cargas para no descargarnos soltar el emocionalmente. control. Y Es hay que algo- todos queremos manejar todo, ser los dueños de todo. Así es. Y Así hay es. algo también, y es que muchas veces, digamos como que uno ve muchas personas que dicen, es que yo soy así. O sea, yo toda la vida he sido así, yo he sido así, impulsiva siempre, yo siempre he tenido este carácter, yo he tenido no sé qué, pero uno no puede conformarse con eso. Yo creo que uno tiene la obligación todos los días de ser mejor de lo que era ayer, de lo que Así y es. este tema de controlar las emociones, saber gestionarlas, aprender de ellas, creo que es algo que nos ayuda a ser mejores y en consecuencia todos los entornos mejoran, pero
a mí me gustaría que me hablaran mucho, también un poquito como de eso, de cómo hago, ya la reconozco, ya sé qué hago, voy a hablar con la gente, pero cómo me quito eso de la cabeza de que es que yo siempre fui así. Las etiquetas y las creencias. Pero ¿les parece si Aquí hay leemos pregunta. primero la pregunta que tiene nuestra televidente? Hola, buenas tardes, bellas y alegres. Para mi reina, primera la ansiedad y segundo el amor. Quería preguntarle si es posible que la ansiedad nos lleve al miedo y no podamos realizar, ejemplo, un emprendimiento, un viaje, etcétera. Qué buen aporte el de Blanca, muchas gracias. Gracias. Yo creo que incluso antes que la ansiedad está el miedo, ¿cierto? El miedo, de hecho, es antes que la ansiedad. ¿Sí? Es una de esas emociones básicas y primarias. Entonces, indudablemente el miedo nos limita y nos condiciona para un emprendimiento, para tener una conversación difícil con mi pareja, por ejemplo. En términos de pareja y en términos de relaciones laborales o interpersonales, hay muchas conversaciones que nos guardamos. Esa persona que me cae mal o eso que hizo esta persona que no me gusta y me lo estoy cargando todos los días, no nos damos cuenta, pero esas cositas que nos cargamos, que no manifestamos, que no conversamos, son pequeños drenajes emocionales. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Cada que tengo una situación como esas, me estoy consumiendo mi presupuesto emocional del día. ¿Qué va a suceder cuando llegue mi emprendimiento o cuando llegue el reto que tengo por afrontar? No tengo la capacidad ni el presupuesto emocional para poder gestionarlo. Entonces, o me pongo reactivo, reacciono de manera impulsiva, o el miedo me gana, ¿cierto? Y no puedo tener esa capacidad, por ejemplo, de superar el miedo para ese emprendimiento. ¿Cómo venzo el miedo? ¿Cómo vencerlo y cómo hacerlo a un lado o enfrentarlo más bien? Entonces, lo primero es reconocer que el miedo es una de nuestras emociones primarias que están en nuestro nacimiento incluso y que tiene la finalidad de protegernos, ¿cierto? Es decir, algo que me produce miedo hace que yo reaccione de una manera específica. Y alguna vez escuchaba algo que me parece muy bonito y decía que el mejor antídoto para el miedo es el movimiento. El miedo siempre va a estar, o sea, el miedo nunca va a desaparecer. Y cuando hablamos de que el mejor antídoto es el movimiento, es reconocer que ese miedo es natural, sentirlo, ¿sí? Y probablemente conectarlo con un propósito que tenga o un sueño bien bonito que tenga. Eso me da una energía adicional en ese presupuesto emocional para abordar esa situación, ¿sí? Para sobreponerme a ese miedo que tengo, indudablemente. Pues no, yo creo que quedamos debiendo, pero sí creo que las redes sociales sabemos y bueno, Luchi nos hablaba precisamente que te vio un día en una capacitación y que por eso le llamaste mucho la atención. Quienes quieran saber más de lo que haces, en el mundo en el que te mueves, tus redes sociales. Muchas gracias. Pues entonces la principal es Empresas Felices. Nos encuentran en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Es la empresa para la que trabajo, de allí soy director y es donde entregamos todos estos contenidos tanto para empresas como para personas. Y mi perfil personal me encuentran principalmente en LinkedIn como Juan C. Quintero Q. Allí me encuentran. Ahí está. Quintero Q. Quintero Ahí está. Q. Sí. Pues muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que sean más las veces que puedas hacerlo. Desarrollar y conversar de estos temas siempre va a ser muy enriquecedor para todos. Así que muchas gracias. Y que nos Gracias. traigas bastantes ejercicios para poder aplicar, que Claro me que parece sí. súper chévere. Magnífico. Muchas gracias. Acepto la Excelente invitación invitado. 100%. Hágale. Excelente invitado.